Bien, señores, estamos de vuelta con este programa especial, transmitido desde el Hotel Catalonia en el Santo Domingo, aquí en el centro del Malecón de Santo Domingo, a propósito de los defensores del pueblo, en su encuentro, 25º encuentro de redes sociales, asamblea y el Congreso. Vamos a tener la oportunidad ahora de conversar con Jordan Rojas Andrade, que es el presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman o Defensores del Pueblo, para conversar con él, echarle una ojeada a este rol, un nuevo rol importante en Iberoamérica, y como ya en su condición de presidente, que va a concluir justo en este evento, nos gustaría hacer una evaluación más o menos de cuál ha sido su experiencia, cuál es su perspectiva desde el punto de vista de lo que puede venir, sobre todo con pandemia, que es una de las cosas que se van a evaluar aquí. Bueno, Percio, buenos días, Laura, Alberto, es un placer para mí estar con ustedes. Pues los derechos humanos son universales y tenemos problemas comunes en la región de Iberoamérica. Países como Guatemala pues tienen problemas como la desigualdad, que es un problema estructural, porque la pobreza causa que a muchas familias les cueste dar educación a sus hijos, curarlos si se enferman, darles una nutrición conveniente. El segundo gran problema es la discriminación. Se discrimina a los indígenas, se discrimina a las mujeres, se discrimina a las personas de la diversidad sexual, a veces se discrimina hasta por aspectos religiosos. Y el tercer gran problema que no podemos obviar es la corrupción. Hay una ecuación que no falla: a más corrupción, menos derechos humanos. En ese contexto tan complicado, pues aparte nos sumamos a regímenes autoritarios. Hoy los reflectores internacionales están en Nicaragua, por ejemplo. Pero hay países como el nuestro, Guatemala, donde no hay mucha distancia para que prevalezca. Se está criminalizando y persiguiendo a los periodistas, a defensores de derechos humanos, especialmente en lugares donde hay proyectos extractivos de recursos naturales. En Guatemala, por ejemplo, las empresas mineras solo pagan el 1% de regalías. Eso parece ni una limosna de iglesia. Entonces, ese tipo de condiciones pues hacen que no hayan condiciones de una vida digna para nuestros habitantes, y la dignidad es la esencia de los derechos humanos, y por eso muchas personas se tienen que movilizar, lo que conocemos como la migración. Inmigrar no es un delito, es un derecho humano que tenemos que estar conscientes y ser solidarios y empáticos. La empatía es fundamental para comprender los derechos humanos. Bueno, Guatemala es parte del Triángulo del Norte y como se le ha llamado a este grupo de países en los que efectivamente el tema migratorio cada vez se convierte en una situación mayor, no solamente porque nacionales centroamericanos tratan de migrar a través de México hacia los Estados Unidos, sino porque incluso se convierten en receptores de inmigrantes que buscan ese propósito, y ahí viene una situación de derechos fundamentales. En República Dominicana, que tenemos situaciones migratorias muy tensas también, ¿qué experiencias tiene Guatemala con el tema migratorio como país que hace frontera con México? Bueno, es importante pedir apoyo internacional, porque nuestros países lamentablemente no tienen ni políticas públicas para tratar con enfoque humanitario, porque la migración va cambiando. Yo me recuerdo cuando guatemaltecos tuvieron que salir a México por la guerra, 36 años de conflicto armado, pero luego los hondureños están siendo expulsados de su territorio, y para mí fue una gran vergüenza cuando soldados del ejército guatemalteco recibieron a palazos a los hermanos hondureños. Entonces ese tipo de actitudes también generan mensajes y discursos y actitudes xenófobas. Es decir, los seres humanos no escogemos dónde nacemos, y muchas veces se tiene que movilizar forzadamente, y esa carestía de recursos y de políticas públicas pues hace que instituciones como ACNUR, por ejemplo, Naciones Unidas, pues brinden un apoyo. Nosotros, ACNUR, nos ha apoyado con los Procumóviles, que son unidades móviles que tenemos en toda la frontera, para tratar de dar acompañamiento e informar sobre los derechos que tienen las personas al entrar a territorio guatemalteco. En el caso de los defensores del pueblo, son órganos independientes, pero son órganos que están llamados, es como si fuera un pelo en un sancocho para un Estado, que ya lo dijimos de principio, no le gusta que lo supervise ni que lo controle. Usted como presidente de la Federación de Defensores, ¿cómo evalúa en los diferentes países, creo que son 75 países, se han aplicado políticas a favor de las defensorías de estos órganos para que se desarrollen? ¿Económicamente le dan los recursos para que puedan operar bien?
No, Alberto, lamentablemente no existe esa madurez política de concebir el órgano de control que somos los ombudspersum en toda Iberoamérica, en todo el mundo, y se ve como un rol incómodo, como el pelo en la sopa, como cabalmente decías. Pero somos magistrados de conciencia porque nuestras recomendaciones incluso no son vinculantes, pero son necesarias para tratar de reorientar cuando no hay un enfoque de derechos humanos. Y en ese sentido, pues hay todo tipo de ataques. En mi caso, durante los más de 4 años, de los 5 para el cual fui electo por el Congreso de la República por 2/3 partes, pues he tenido 17 antejuicios, es decir, afortunadamente ninguno declarado con lugar, 6 solicitudes de remoción, y lo último y más indignante fue irse por el tema del recorte presupuestario, efectivamente. Afortunadamente, por ejemplo, ayer el Congreso aprobó lo suficiente para terminar el año. Yo ayer no tenía dinero para pagar noviembre, aguinaldo y diciembre, pero una resolución de la Corte ordenó al Congreso el desembolso y se tuvo la madurez por parte del Congreso de cumplir esa orden y hoy por hoy pues está tranquilo. Pero esa independencia está sujeta a ese manipuleo en algunos países. Se le ahoga económicamente para que no puedan operar con eficacia. Sí, la verdad es que es una fórmula de tratar de controlar al controlador en derechos humanos. Y el tema de la seguridad de los defensores del pueblo, sobre todo tomando en cuenta lo que ha estado pasando en otros países de Centroamérica, no solamente en el caso de Guatemala. ¿Se está garantizando las condiciones de integridad y seguridad a los defensores para que puedan hacer su trabajo? Bueno, yo tengo medidas... Guatemala, México, El Salvador, sí, Nicaragua. Nicaragua. Yo tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2017, y a veces es incómodo, pero yo ando, por ejemplo, con 4 o 5 guardaespaldas, con camioneta blindada, y entonces uno se va acostumbrando. Lo ideal sería estar como cualquier ciudadano, sin temor a que le pase a uno, sin voltear para atrás, pero en nuestros países siempre hay riesgos, el rol es... ¿Y por qué tanta seguridad? Bueno, porque hay riesgos de atentados, ¿verdad? Guatemala históricamente ha sido un país muy violento, ¿verdad? Y entonces a veces lo ven a uno como un opositor, precisamente por esa falta de visión política, de conocimiento del Estado, pero más vale prevenir que lamentar. En nuestros países, en Iberoamérica, hay mucha corrupción, hay violación a los derechos humanos. Por ejemplo, hoy es el 25 de noviembre, que se conmemora la no violencia contra la mujer, ahí están los feminicidios, o sea, no hay política a favor de que esto se detenga. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo enfrentar esto? Bueno, me preocupa mucho lo que dices, Alberto, es decir, la violencia contra la mujer física, psicológica, económica. Y a veces se habla, sí, pero se está avanzando en justicia especializada, pero la justicia comienza a funcionar cuando ya el delito se ha cometido. A mí me preocupa profundamente que se haga poco o casi nada en cuanto a la prevención de la violencia, y eso pasa por educación, educación y más educación. Somos muchos países muy machistas, en pleno siglo XXI, incluso hay hombres que piensan que las mujeres solo sirven para 2 cosas, 1, tener hijos, y 2, hacer oficios domésticos, cuando son sujetas plenas de derecho. Yo estoy convencido que a más mujeres, más democracia. Ahora, fíjese una magnífica coincidencia, hoy justo 25 de noviembre, hay un aniversario más del asesinato de las hermanas Mirabal, República Dominicana, y que dio la motivación para el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Usted mencionaba en su entrada el tema de la desigualdad, los prejuicios, las situaciones. La mayoría de nuestros países se caracterizan por la desorganización, la mala gobernanza, mucha pobreza, mucha desigualdad. ¿Sería posible conseguir avanzar en algunos de esos puntos por su experiencia en este manejo, o hay definitivamente una resistencia que hace insalvable esa posibilidad? Bueno, hay una resistencia del status quo, pero yo estoy convencido que los malos gobiernos no es un designio divino, que estamos condenados eternamente. Sí, que acaban. Así no, acaban, todo, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que los aguante, dice un refrán. Pero eso pasa porque la clase política tiene que formarse. Nadie nace sabiendo, pero yo estoy convencido que el Estado no es una escuela para llegar a aprender, porque si no es un ensayo y error. Los partidos políticos en muchos de nuestros países, no estoy diciendo pero en muchos, se ven como un mecanismo de conseguir empleo o hacer obra pública, y ahí se liga otra vez el tema de la corrupción.
porque la corrupción no es que el dinero le caiga del cielo a un mal funcionario corrupto, no, es porque un empresario inescrupuloso se pone de acuerdo con los funcionarios para enriquecerse ilegalmente y eso le quita oportunidades de desarrollo. Usted toca un punto importante, dice construir cosas. Los gobiernos tienen la tentación de ser grandes constructores. Sin embargo, no siempre eso parecen ser las prioridades de nuestras sociedades. ¿Cuál es el enfoque que tiene la Federación en ese sentido? Bueno, apostar a exigir, a recomendar a nuestros gobiernos políticas sociales. Por ejemplo, hay dramas como la desnutrición que marca a los seres humanos. En Guatemala, la mitad de los niños sufren desnutrición crónica de los 0 a los 5 años. Y una persona que no ha sido suficientemente bien nutrida va a ser incapaz cuando tenga la dicha, porque no todos van a la escuela, de asimilar los conocimientos. Y yo estoy convencido que la educación es como la herramienta, la puerta para tener una vida digna, un trabajo digno, porque si no todo eso va formando que tengan que irse a migrar, a buscar el sueño americano. Y miren, este año 16 guatemaltecos, 17 mejor dicho, fueron muertos de forma brutal, calcinados en Tamaulipas, México. Esas son cosas que realmente tienen que evitarse, no tienen que suceder, pero no es culpa de Estados Unidos, no es culpa de nuestros gobiernos en esta parte del mundo que no dan oportunidades de una vida digna. A nadie de nosotros le gustaría dejar su familia, su comunidad, pero lo hacen por sobrevivencia. En el caso de Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, que se ha convertido en un dictador, nuevo dictador de las Américas, allí existen ombudsman. Existen en el caso de Venezuela, existe también con Nicaragua, pero en muchas partes del mundo lo más cómodo es adaptarse como defensor, ser amigo del presidente, ¿verdad? Y eso lógicamente ya le quita independencia. ¿Pero son sellos comígrafos del gobierno o actúan o tratan de hacer su papel con eficacia? No, digamos en países como Nicaragua, pues lamentablemente no juega el rol de ser el supervisor de la administración pública que ustedes decían con toda propiedad que jugamos, y al no tener esa independencia, lógicamente uno para siendo un comparsa de los regímenes y eso para eso no fuimos designados. ¿Cuáles son los puntos más críticos en ese sentido que tiene la Federación? Bueno, en muchos países hoy día se está persiguiendo una prensa y no hay democracia que se pueda sostener sin una prensa independiente. Eso es fundamental. También es importante reconocer que es un daño la independencia judicial, porque se está con la tentación de cooptar el sistema judicial, porque así hay cortes, hay mecanismos de control de la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, las cortes de constitucionalidad, todo un esquema que va a estar siendo cooptado, porque así se garantiza la impunidad, y la impunidad genera más corrupción. Muy bien. Pues gracias. Y para finalizar, en la región, ¿cuál usted identificaría como el principal límite que ahora mismo tienen los defensores del pueblo para poder ejecutar su trabajo? Bueno, gozar de una independencia real, porque también estamos en un sistema político muy poroso, ¿verdad? Yo apuesto, por ejemplo, a que es mejor un financiamiento público para el tema político electoral, porque si no, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Cuando hay financiamiento privado, pues lógicamente hay tentaciones del crimen organizado, narcotráfico, etcétera, a financiar campañas de alcaldes, de diputados, y entonces ahí se ven los resultados de las leyes que se aprueben y también, ojo, de las leyes que no se aprueban, por ejemplo. El que paga la fiesta es el dueño. Sí, exactamente. Jordan, un placer saludarlo, un placer tenerlo en República Dominicana y desearle buena suerte en este evento. Señora, sí, gracias por permitir que el Congreso viniera a realizarse en República Dominicana. No, fue una decisión muy afortunada, nos hemos recibido por la gente, es una familia muy cálida, la ciudad de Santo Domingo es preciosa y yo pienso que vienen cosas para República Dominicana muy bien. Hace 2 años nadie hablaba de la Defensoría de Derechos Humanos y no es por echarle flores, dijéramos, a Pablo Ulloa, pero ha hecho un gran papel en los pocos meses que lleva, pero no es solo el asunto de él, es de su equipo, porque nadie es Superman o Supermujer para eso, y esperamos que República Dominicana tenga un futuro promisorio en derechos humanos. Excelente, gracias. Pues así concluye la intervención de Jordan Rojas Andrade, presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Creo que conectamos con Wendy Hill, que la tenemos en el estudio, para que nos cuente sobre las principales noticias de este momento. Wendy, bienvenida.
gracias. Bendiciones para todos. Más de medio centenar de mujeres, la vida se apagó a manos de sus parejas o exparejas durante los 11 meses que lleva este año. La cifra ya supera las estadísticas finales del año 2020. El 87% de las víctimas de este año no denunciaron la violencia. Precisamente hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el marco de la fecha, activistas sociales marcharán hasta el Congreso Nacional para demandar mayor atención de las autoridades sobre este tema y otros que afectan al género. En otra información, para alcanzar la llamada inmunidad de rebaño, la República Dominicana le resta un 6% de la población vacunada con las 2 dosis contra el COVID-19. Las autoridades de salud proyectan alcanzar la meta de inocular al 70% de los dominicanos antes de finalizar este año. Y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, reveló que en menos de un año esa entidad ha recuperado más de 6.000 armas de fuego ilegales, el doble de los años anteriores, a través de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Con los recolectados se levantará en Cristo Rey un monumento de la paz. La obra será inaugurada el 10 de diciembre. En el ámbito político, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, manifestó que esa organización política saldrá de las calles. Saldrá a las calles durante este fin de semana con los fines de escuchar las opiniones de la gente sobre las ejecuciones del gobierno. Pescadores del municipio de Samaná dicen estar preocupados por la cantidad de peces que aparecen muertos en la bahía y no reciben ninguna información por parte de las autoridades, lo que ha provocado que cada vez que salen de pesca no pueden atrapar nada debido a esa situación. Y miembros del Ejército de la República Dominicana realizan desde ayer un operativo migratorio en Elías Piña. Los militares detienen a los extranjeros que circulan sin documentos en la parte céntrica del pueblo de Comendador. Lo entregan ante la Oficina de Migración en esta zona fronteriza para fines de deportación. Y hoy se conocerá las medidas de coerción contra los 13 apresados de la Operación Coral 5G. Los abogados dicen estar preparados para presentarse este jueves ante el tribunal. Será a las 11 de la mañana cuando el juez Emmanuel López Polanco de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la audiencia. De mi parte, así finalizo. Ahora regreso con ustedes al Hotel Catalonia. Muy buenos días.